espacio Economía de la Cultura es una presentación de Castells. Y hoy traigo una pregunta que, se ha venido haciendo muchísima gente en los últimos tiempos, en que está, como más en boga esto de la economía de la cultura, y es si la cultura influye en el crecimiento económico. Parece una pregunta obvia, pero estudiar eso, buscar distintos aspectos de ese tema, es algo interesante y nos muestra muchas cosas. Hay muchos papers académicos en internet sobre este tema, y siempre un poco la base de la discusión empieza tomando la filosofía, un poco el aporte que hizo hace muchísimos años Max Weber, que fue un economista y sociólogo alemán, que entre 1904 y 1905 publicó una serie de ensayos donde analizaba la ética protestante, cómo muchos países que fueron comenzando todo el tema del capitalismo fueron muy influidos por esta ética, en la cual, estos principios religiosos ponían gran énfasis en la acumulación de riqueza, era como parte del camino hacia la salvación. El acumular riquezas, el ser austero, era parte de una filosofía de vida que estaba muy relacionada al lugar que se iba a llegar a la salvación. Entonces, es una lógica que está muy asociada a los países nórdicos, a Escandinavia, a Alemania, Suecia, Estados Unidos, Canadá, donde ese espíritu de trabajo como mucho más eficaz llevó a estas economías a crecer de una manera mucho más ordenada y más fuerte que otros países católicos como España, Italia, Francia, los países latinoamericanos. Eso es algo que es bastante antiguo, que fue una primera visión de cómo influía la cultura en la forma de trabajo y en la acumulación de riqueza, que luego fue cambiando porque fue dejándose de lado esta visión filosófica, religiosa, y se fue separando la noción de capitalismo de los principios religiosos. Pero fue como una primera forma de ver esto, de cómo podía influir una forma de encarar la vida y las creencias que uno tenía en la economía. Luego uno puede ver ejemplos que están vinculados con el clima, por ejemplo, cómo los países más fríos hacen que la gente tenga otra cultura de cuidado, de cuidar dónde va a vivir, de qué tiene que planificar para poder tener alimento, cómo las relaciones humanas son diferentes en esos países porque había que cuidar más el lugar donde uno estaba, no era invitar a cualquiera a la casa porque había que cuidar la vivienda. La planificación, todo mucho más pensado de tener que usar mucho más el ingenio para poder defenderse en la vida. Países como en India o Brasil, donde hay mucha abundancia de alimentos, por ahí no incitaba tanto a las personas a tratar de mejorar y a crecer y buscar formas de que la economía fuera más que fuera mejor. Así hay otros ejemplos como en África, los Lua, que también hay un tema de estas comunidades Lua que el hijo mayor era el primero que tenía que cultivar, el menor no podía antes de que lo hiciera el mayor. Eso también frenaba estas economías en relación a otras de la misma zona, con los mismos climas, con las mismas condiciones. Ese tipo de cultura, de creencia, hacía que fueran más atrasadas en su economía. Y así muchos ejemplos más. Simplemente traerles este ejemplo para que piensen, para que cuando vean ciertas formas de conducta, piensen cómo puede ser que está repercutiendo esto en la forma de producir.